En primer lugar, quiero agradecer a los colegas de Entre Ríos que tuvieron la gentileza de invitarnos y reiniciar la actividad del el congreso este que comenzó hace bastante tiempo y que ya hemos comentado de su historia. Ahora me toca hablar de un problema bastante interesante que no ha sido investigado, que es la formación de patrones en dos dimensiones de leche fermentada por lactobacterias. Este fenómeno, que ocurre desde los inicios o los albores de la humanidad, que se trasladaban los trashumantes, que se alimentaban de la leche, pero la leche fermentada tiene una duración mucho más grande, más larga, y esta leche fermentada, cuando se la deposita sobre una superficie mojante, se observan patrones que vemos aquí en las copas estas que tenemos en el video o en el film, que resultan tener una descripción bastante compleja. Nunca han sido observadas, o al menos en la literatura. Quizás han sido observadas por alguna persona, pero no quedó más que en ese hecho. Aquí tratamos de presentarlas y mostrar que este fenómeno no solo ocurre en este líquido complejo que es la leche fermentada, sino en muchos otros líquidos de mucha importancia tecnológica y vital. El proceso de segregación en el yogur o en el laban tiene un nombre genérico que es el de sinéresis y ocurre en un sinnúmero de otros fenómenos. La sinéresis es, desde un líquido complejo, la separación de uno de sus componentes. En el caso de la sangre, el problema de la coagulación representa un proceso paradigmático. En un caso evita el desangrado y en otro caso produce un problema grave que puede conducir a la embolia pulmonar o cerebral. La sinéresis induce ceguera. Esto es debido a que en el humor acuoso la organización del colágeno es modificada y alterada, y el confinamiento de agua que se produce en el mismo se libera y se forman lagunas que modifican notablemente la transparencia del mismo. En el caso de los procesos industriales, la sinéresis se trata de evitar o se trata de inducir. Se trata de evitar en el caso de pintura, donde la separación de los componentes sólidos de los componentes volátiles o líquidos se quiere evitar para que no se produzca la floculación de los mismos en un proceso irreversible, como ocurre en el látex o en las pinturas con solventes. En el caso de la industria láctea, al contrario de esta primera, se trata de inducir, de separar la materia grasa del agua, de parte del agua, y producir, por ejemplo, las mantecas, los yogures, etcétera, y los quesos a través de el proceso de sinéresis. Sinéresis en la industria láctea. Esta es una definición estándar que se da en la literatura de qué es el proceso de sinéresis en la industria láctea. Es el rearreglo, la modificación de la red molecular de caseína después de la formación del gel y la expulsión simultánea o separación del lactosuero debido a su contracción. Del experimento original realizado en la copa que observábamos los patrones, pasamos a un experimento que clarifica la situación dinámica de la formación de patrones. Esto se realizó sobre un vidrio de 10 centímetros de ancho, donde quedó
adherido un film de Laban al vidrio. Se colocó verticalmente para que ocurra el flujo y se fotografió cada 5 segundos, observándose la dinámica de este proceso. Este video de 360 segundos, resumido en 20 segundos, muestra la evolución dinámica del film, la aparición de las grietas o surcos en el film. Aquí mostramos el desarrollo inicial del escurrimiento del film en 4 fotografías. El mismo ocurre de una manera cuasi homogénea y se muestra en la última foto, en el círculo superior, la aparición de la primer grieta o las fotos presentes muestran el proceso de formación de canales indicados previamente en el video. En los mismos se puede observar la dirección y los patrones regulares estocásticos que aparecen. El espesor de las líneas vacías, su interdistancia y el espesor del film y el tiempo de generación de los canales depende fundamentalmente de parámetros viscoelásticos. Si aumentamos la dilución del film, observaremos que el número de líneas aumenta, el espesor disminuye y el tiempo de formación es mucho menor, debido a que disminuyó la viscosidad y cambiaron los coeficientes elásticos del mismo. La presente es una foto ampliada de una zona del video de las fotos anteriores o el video anterior. En esta se muestra las zonas negras vacías y las zonas blancas es parte del film adherido a la superficie del vidrio. La tortuosidad de las líneas que siguen la dirección gravitatoria muestran en sus bordes irregularidades y el camino seguido es debido a las inhomogeneidades que muestra el film en diferentes regiones, como está indicado por los círculos rojos. Para una mejor comprensión del problema del desarrollo del canal, vamos a indicar que las zonas blancas son las de mayor espesor del film, mientras que los diferentes degradés hasta llegar al negro y en los tonos de grises indican una menor profundidad del film hasta su desaparición como en el canal. Esto nos permite entender que en la cabeza del canal existe una hipergota formada por toda la acumulación de masa que compite y está en tensión con el contorno y los alrededores de la masa en el canal. Esto sucede hasta que, por acumulación de masa en la cabeza del canal, este peso vence como una pendant drop y las otras fuerzas y desarrolla el canal en discusión. Podemos decir, para pensar mejor el problema,
que la cabeza de la gota actúa como un bolsón donde fluye por sinéresis el líquido de la cabeza de los alrededores del canal. Cuando el peso de la gota supera a las fuerzas de tensión del fluido en reposo, se desarrolla el canal. La velocidad de formación del canal es una competencia entre la gravedad y la tensión de ruptura del fluido en reposo, y es directamente proporcional a la viscosidad de evitar que se rellene el mismo una vez formado. El radio se calcula a partir de un balance entre las energías cinética y capilar del sistema. Ambas expresiones predicen un radio y una velocidad coherentes con las observadas experimentalmente. La condición sine qua non para la formación de patrones bidimensionales es que el sistema o el fluido sea inhomogéneo y que moje la superficie con la cual interactúa. En la figura de la izquierda se ve las características de un fluido inhomogéneo de concentraciones locales de bacterias, proteínas, caseínas, etcétera, que producen naturalmente tensiones y viscosidades locales diferentes. Esto es una característica esencial para la formación de canales. En el caso de la figura de la derecha se ve que no moja la superficie y que no hay ninguna formación de patrones, aunque el fluido sea inhomogéneo como el del caso anterior. La descripción que nosotros proponemos más arriba es una descripción provisoria de un problema extremadamente complejo y que está hecha a partir de consideraciones físicas de los parámetros relevantes que describen la fenomenología del problema. Con esto no pretendemos terminar, sino sugerir un comienzo de un problema extremadamente complejo. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que continúen investigando este problema que es de mucho interés tecnológico, industrial y alimenticio.